perfil ignaciano, y es el tema del turismo y sobre todo combinado con el tema del ciclismo. Dos aficiones, dos hobbies que hacen parte, como les digo, de las características y del perfil del egresado ignaciano. Y esta tarde con Tomás Molina, egresado del Colegio San Ignacio de la promoción 94, vamos a poder conocer una experiencia de tipo personal que ha llevado él a cabo durante los últimos 10 años y que han hecho parte de su experiencia de vida, de su proyecto de vida. Hoy Tomás quiere compartirlo con todos nosotros, quiere también que nosotros seamos partícipes de esta experiencia. Bueno, realmente son dos experiencias de vida que nos va a compartir hoy Tomás, pero de una manera muy entretenida. Así que yo les doy las gracias por acompañarnos. Veo que todos están muy atendiendo nuestras recomendaciones de apagar los micrófonos y el sonido. Y entonces comienzo presentándoles a Tomás, que lo estamos viendo en pantalla, pero realmente, ¿quién es Tomás esta tarde y cuál es el tema que Tomás nos viene a compartir? Esta pantalla es tuya, Tomás, bienvenido, gracias por la acogida que has tenido con esta invitación, gracias por querernos participar de tus experiencias y queremos saber quién es Tomás porque viene hoy a presentarnos esta experiencia de vida. Bienvenido, bienvenidos todos. Gracias, Clara, y gracias a todos los que me están escuchando. Les voy a empezar a compartir la pantalla. Dale, Tomás. Me avisas cualquier cosa, por favor, estoy aquí atenta. Perfecto. Gracias. Bueno, allí estoy yo, en un pueblito en Austria, luego de varios aguaceros. No sé qué estaría pensando en ese momento. Y lo único que estoy seguro de ese momento es que nunca estaba diciendo qué estoy haciendo yo acá, sino que estaba totalmente feliz de estar allá. Y así empieza la historia que les voy a compartir ahora, con un paseo en bicicleta en el verano del 2001, alrededor de unos 2000 kilómetros en Europa, 5 países, con unos españoles que alguna vez me dijeron, hey, hagamos un viaje en bicicleta, y pues empecé a investigar y todo, cómo era el ciclismo y el cicloturismo en Europa, y de allá, de esto arranca pues toda esta experiencia. Yo soy Tomás Molina, creador de Colombia Cycling, Ignaciano 1994, y les quiero venir a contar una forma diferente de vivir la vida y de hacer el viaje por la vida de una forma diferente. Colombia Cycling es más que una experiencia y eso es lo que quiero reflejar acá. ¿Cómo podríamos viajar y viajar más allá de tomarnos una foto o de visitar lugares? Porque al final uno no recuerda lugares, uno recuerda momentos, y los momentos están muy conectados a la sensación que estamos viviendo en ese instante. Entonces es como tratar de vivir esas sensaciones y esos momentos para recordarlos posteriormente. Yo estudié ingeniería administrativa en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, después de haberme graduado del colegio. Tomás, hola. qué pena contigo. ¿Es posible que aumentes un poquito el volumen de la voz para mejorar pues como el sonido? Porque hay personas que no están escuchando muy bien. También les recomendamos verificar en sus computadoras y sus equipos para subirles el volumen también a los equipos. Muchas gracias, Tomás, qué pena. Tranquila, Carol. Perfecto. Bueno, voy a hablar un poco más cerca también. Entonces, estudio ingeniería administrativa. Luego trabajo alrededor de un año en una empresa privada aquí en Colombia. Y me fui a Francia a aprender francés, a estudiar una maestría en economía después. Y trabajé, obviamente, antes de aprender, pues estando aprendiendo francés, trabajé en Pizza Hut como repartidor de pizzas un año y medio. Luego recogía flores en verano, y todo esto era simplemente para poder, pues, en parte viajar y en parte vivir allá. Entonces llegan estos 4 españoles que los conozco en unas clases de francés allá en Francia, en Nantes, y me dicen, hagamos un viaje en bici. Yo les digo, listo, no sé mucho, pero yo lo organizo. En ese momento creo que lo máximo que había hecho de bicicleta había sido, bueno, las pequeñas vueltas que uno da por acá en bicicleta por Antioquia,
alguna carrera que hicimos en el colegio pequeño, alrededor del colegio pequeño, y empiezo a investigar sobre turismo en bicicleta en España y en Francia y en todos los países de Europa, y veo que hay un gran desarrollo y una gran apuesta de esos países por ese turismo. Ellos básicamente le apostaron a un desarrollo de infraestructura de conectar casi todas las ciudades por vías pequeñas o por ciclorrutas para que se promueva ese tipo de ciclismo allá y de turismo. Para darles un dato, simplemente, por el Valle del Loira, que es uno de los valles de los ríos más famosos que tiene Francia, donde están todos los castillos más famosos de Francia, hay alrededor de unos 400 kilómetros de ciclorrutas conectadas con pueblos alrededor del río y con castillos. A ese destino llegan alrededor de 2 millones de personas al año a hacer cicloturismo y a gastarse alrededor de unos $1,200 por persona en la semana. Entonces, una apuesta que hizo Europa hace muchos años de cómo mejorar la infraestructura y la cultura alrededor del ciclismo para promover ese tipo de turismo. Ahora con el COVID, pues creo que es un tipo de turismo que tiene bastante potencial. Sabemos que al aire libre es muy difícil infectarse. Sabemos que los grupos que van en cicloturismo son grupos muy pequeños, no es ese turismo masivo. Entonces, creo que por ahí la apuesta. Y eso me di cuenta yo en el verano del 2001. Obviamente, en ese momento, pues estaba trabajando en Pizza Hut, estaba trabajando recogiendo flores, entonces la idea era no hacer un paseo muy caro. Llegábamos a los pueblos y si estaban en fiestas, nos decidíamos quedarnos allá. Teníamos un plan de recorrer de París a Viena, 2020 kilómetros, alrededor de unas 25 ciudades, y que nos íbamos a demorar más o menos un mes y medio. Ese era como el plan. Teníamos varias ciudades que queríamos visitar, varios atractivos, pero no había pues como un itinerario muy estricto al respecto. Entonces, si llegábamos a un pueblo donde había fiestas, donde estaban en gastronomía típica, como vemos allí en la foto, pues nos quedábamos allí y simplemente ese día hacíamos menos kilómetros y al otro día salíamos con las bicicletas llenas de bombas o de festines o lo que hubiera allá. Si pasamos por una plaza y estaba haciendo mucho calor, pues nos bañábamos allá un rato. Haz de cuenta como llegar al Parque de los Pies Descalzos y uno tirarse la fuente, más o menos así. Y eso empezamos a recorrer. Luego yo regreso a Colombia después de 3 años en Francia. Ese fue uno de los paseos que hicimos muchos, hicimos uno por el norte de Francia, hicimos uno por Portugal, por parte del Camino de Santiago, en fin. Luego regreso y digo, pues quiero trabajar en el sector público porque si bien en Francia me doy cuenta que las cosas funcionan y funcionan como en pro de la mayoría, quería como aportar un poco el grano de arena. Entonces empiezo a trabajar como secretario de Desarrollo Económico en la gobernación y en la alcaldía de Medellín. Hago una especialización en ciencias políticas en EAFID y, y me doy cuenta que podemos transformar vidas no solamente desde el sector público, sino también desde el sector privado. Entonces ahí empiezo con la idea de lo que hice en Europa, hacerlo en Colombia, crear una empresa que tuviera todo el componente de turismo en bicicleta por Colombia. Aquí, comparando un poco Francia con Colombia, veía que había una parte en Francia que los intereses particulares estaban muy por debajo de los intereses generales. O sea, en general, ellos buscan crecer mucho como sociedad y resolver los problemas mucho como sociedad, y eso era un poco también el aprendizaje que yo había tenido allá. Entonces eso mismo quería pues como eh, impartirlo acá. En ese momento empiezo a montar mucho en bicicleta. Si bien antes no montaba tanto en bicicleta, el contacto en Europa con los españoles y con los franceses, al haber asistido a algunas vueltas a España, algunos tours de Francia, entonces me doy cuenta de lo que es el ciclismo, lo entiendo como equipo, cómo se corre un tour, voy a algunos eventos y aquí en Colombia empiezo entonces a correr y a meterme más en el tema de ciclismo. Corrí un par de vueltas a Colombia, máster, durísimas, un par de vueltas a Antioquia, gané una vuelta a Antioquia, hice muchas carreras máster
Incluso allí tenía recortes de periódicos de cuáles eran los mejores tiempos en ese momento, y que hoy en día todavía tengo ese récord del Alto de Boquerón saliendo por San Cristóbal desde Medellín hacia Santa Fe, Antioquia. Entonces empiezo a competir allí. Incluso trato de mezclar un poco la vida pública, trabajo en el sector público con este tipo de entrenamientos, y trato de desplazarme a las regiones en bicicleta. Entonces teníamos alguna reunión, algún sábado, algún domingo teníamos reuniones en los pueblos y yo iba en bicicleta, me bañaba en algún hotel o algo y arrancábamos la reunión. Entonces eso me hizo también un poco conocer más las carreteras, conocer más los atractivos, el tema de estar pues, liderando la cartera de desarrollo económico. Me daba pie también a conocer un poco más del turismo y de los atractivos de cada una de las regiones. Es así como arrancó Colombia Cycling, muy enfocado primero a un ciclismo como el que les contaba, a un ciclismo de muy alta competencia. Yo entrenaba mucho con Santiago Otero, con él hice la preparación para varios Tours de Francia de él. Obviamente yo hacía un poco menos de recorridos que él, pero igual hacíamos recorridos de 150, 180 diarios. Y me di cuenta cuando arranqué la empresa que ese tipo de ciclismo tan extremo, tan duro, tan competitivo, no tenía tanto mercado. Entonces arranqué en eso, pero cuando Marcela, mi esposa, entra, más o menos hace unos 5 años, ella dice, bueno, ¿qué fue lo que más te gustó de los viajes de Europa en bicicleta? Y indudablemente me subí muchos puertos en bicicleta en Europa, anduve muchos kilómetros, pero lo que más disfrutaba fueron esos pueblos, esa gastronomía, esa cultura, las fiestas, llegar a lugares típicos, artesanías. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un balance entre un ciclismo serio y gran parte de experiencias alrededor del ciclismo, pero alrededor de la cultura, del país en el que estamos, de la economía, en fin. Y eso fue lo que hicimos con Colombia Cycling. Hace 5 años Marce entra como a ser la directora de todas las experiencias que tenemos en Colombia Cycling y que hemos creado para la gente que nos visita. Les voy a poner aquí un video de la empresa y de lo que hacemos. Chao. Compartimos nuestro país con el mundo, con estándares de clase mundial y con redes de emprendedores, campesinos y artesanos que nos ayudan a ofrecer una experiencia auténtica. We are not a service provider. We foster lifelong relationships because every cyclist becomes a friend and an ambassador of Colombia. Gracias a Colombia Cycling por traer a todos estos extranjeros a nuestro país y mostrarlo. ¡Lo hizo! Talking about history, cultural and heritage is talking about cycling in Colombia. Un deporte que nos llena de orgullo y que gracias a nuestros ciclistas hoy Colombia se convierte en referente mundial. I invite you to travel to Colombia. Lo mejor, Colombia Cycling. And the thing that was most surprising to me is that cycling, of course, is amazing, but is all the other things we got to do besides cycling, which is just a whole immersion in the culture. And I've loved it, and I don't want to really leave. Destinations like Spain's Mallorca receive over 150,000 cyclists per year, which translate to an average of $1,500 per week per person left in the local economy. There are small towns in France and Italy where during 4 months they live off this sort of environmentally friendly and culturally respectful tourism. Hace 10 años creamos esta nueva forma de visitar a Colombia y hemos inspirado la creación de un clúster que tiene un potencial inmenso en el sector del turismo. Entra Marce hace casi unos 5 años a decir,
que no es solo bici, sino más que bici. Él dice que él es las piernas y yo soy el corazón. Colombia Cycling es una empresa que hace turismo en bicicleta para extranjeros. Hemos tenido hasta ahora 300 ciclistas, 21 nacionalidades, subido letras el año pasado 15 veces, recorridos en Boyacá, Eje Cafetero, Antioquia, letras. We are proud to say that 100 of our clients express having had the best cycling vacation of their lives, with none other than ourselves. We are changing the Colombia's image on the world stage. Bueno, entonces, como decía en el video, hemos tenido más de 400 ciclistas, hemos tenido 23 nacionalidades muy diversas: Rumania, Lituania, Rusia, Nueva Zelanda, obviamente Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos. Y lo que tratamos de mostrar es que somos embajadores de Colombia y que ellos vayan con una imagen diferente de Colombia. Sobre todo, impactar mucho también el tema de la economía local. Hemos hecho alianzas con muchos hoteles, con emprendedores, con artesanos, con transportadores, que nos prestan sus servicios alrededor de Colombia y que esto les permite también a ellos crecer. Yo creo que esta parte aquí es muy importante de cómo entendemos el turismo. El turismo creo que tiene que ser un turismo muy respetuoso, un turismo que entienda las artesanías como una expresión de la cultura. En la parte de abajo vemos asistiendo a las artesanías del Carmen de Iboral, donde hacen las vajillas, pero hacemos eso con muchas otras partes, pero es entender el trasfondo y lo que hay detrás de esas artesanías, cómo se expresan esas comunidades y cómo se expresan esas personas a través de eso, de lo que hacen. Yo creo que hay algo muy valioso y es, si entendemos la forma de expresarse de ellos y la respetamos, creo que ahí vamos a preservar esa cultura y esos valores. Y yo creo que eso es lo que está buscando todo el mundo, bien sea que viajemos dentro de Colombia o que viajemos por fuera. Entonces, con esta experiencia de haber vivido en Europa, de haber viajado por allá y venir a Colombia, trabajar en el sector público, correr casi como profesional acá y hacer este tipo de experiencias, dijimos, bueno, le dije a Marce, vamos a hacer un recorrido por 5 países en bici por Europa. Y aquí es algo bacano porque es, y esta es como la parte que decía la presentación, y es 5 países en bici, te apuntas. Estando en Europa, viajé pues, en bus, en tren, en carro, echando dedo también, y la forma como uno se relaciona con la cultura, con los países y con la gente en bicicleta es muy diferente. Por eso le dije a Marce que me acompañara en este viaje, poniendo en práctica todo lo que habíamos aprendido. Esto lo hicimos hace 3 años. Marce aprendió a montar en bicicleta, o sea, no sabía montar en bicicleta, aprendió a montar en bicicleta a los 30 años. Nunca había tenido una bicicleta cuando estaba niña. Entonces, pues primero, obviamente, hay que entrenar las habilidades, entrenar un poco el estado físico y luego tomar esta decisión de ir a hacer un paseo en bici. Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania y Suiza. Yo ya había estado en varios de estos países, había recorrido algunas de esas áreas, entonces empezamos a planear el viaje y nos dimos cuenta, primero, que allá los caminos para andar en bicicleta hay de varias partes. Hay caminos que son exclusivos para bicicleta, como los que estamos mirando allí, que son mucho por los canales, por los ríos. También hay caminos compartidos o segregados en las mismas carreteras. Hay carreteras más pequeñas que uno puede ir cogiendo. Entonces vemos cómo Europa fue apuntándole a esta transformación del turismo alrededor del ciclismo. Hoy en día tienen alrededor de unos 2 o 3 mil kilómetros de ciclorrutas conectadas que llaman la Ruta Verde en Europa, donde uno puede pasar 15 o 20 países, casi todo en ciclorruta. No digamos que todo, porque hay pedazos que no están conectados, pero que uno más o menos puede conectarlos fácilmente con carreteras secundarias, pero hay muchas ciclorrutas alrededor de esto y eso es una apuesta como país que hemos también tratado de venir haciéndola aquí en Colombia
de forma más tímida, pero hay que hacerlo y creo que es una forma muy linda de conectarse con los países y con la cultura. Lo primero era la cultura, cómo viajar de una forma sostenible e inmersa en la cultura. Entonces, en Francia pues había vinos, entonces había que ir a conocer un viñedo, ir a conocer una bodega de vinos, conocer cómo se hace un espumoso, cómo se hace un vino añejo, quedarse allá a tomarse una copa de vino. Si se nos hace tarde, pues simplemente cogíamos un tren o dormíamos ahí mismo, visitar pueblos que están llenas de historia y conocer un poco la arquitectura y la historia de esos pueblos. En la parte de abajo estamos visitando una casa que había pertenecido a uno de los reyes de Inglaterra y que simplemente llegamos a ella por azar. Estábamos comiendo ya muy tarde en un restaurante que nos había cogido la noche y no teníamos dónde quedarnos y el mesero nos dijo: mi mamá tiene una casa de huéspedes, vayan a donde mi mamá. Entonces, pues nos llevó hasta allá, hasta la casa de huéspedes de la mamá, nos hizo el desayuno después por la mañana, nos compró incluso los tiquetes porque ya se nos había hecho tarde. A la mañana siguiente, hablando con ella, nos compró los tiquetes para irnos al próximo pueblo en tren y de allá seguir en bicicleta. Entonces, una forma de interactuar muy linda con la cultura es esos viajes en bicicleta. Nos dimos cuenta que la gastronomía es gran parte de la cultura de un país y de la forma de vivir de un país. Entonces, en el primer viaje con mis amigos españoles, pues casi que habíamos comido baguette de atún todos los días. Aquí la idea era vivir un poco más la gastronomía, entonces ir a visitar esos restaurantes más famosos o la gastronomía más famosa o la crepería más famosa en Francia o las papas fritas en Bélgica o las salchichas alemanas en Alemania, que ahí sí, si no me hablaban en francés o en inglés no tenía ni idea de qué estaban hablando, pero algo apunta uno ahí con el dedo y alguna cosa come y seguro va a estar bien si es en algún pueblo pequeño. Entonces eso fue lo que hicimos con el tema de la gastronomía, querer no solamente meter la parte de viajar a países y meter la parte de la cultura, sino también la parte de las comidas. Siempre un viaje tiene que ser una celebración y un disfrute. Entonces había que tener tiempo para eso también. Recuerdan lo de los momentos. Entonces estos momentos, por ejemplo, en la parte de arriba donde tengo una gorra de una campeona alemana, de Christina Vogel, que había sido triple campeona mundial alemana aquí en Colombia. Yo había ido al mundial de pista a verla, ella me había regalado esa gorra. Estábamos en un pueblo pequeño en Bélgica y me dicen unos alemanes que yo, porque tengo esa gorra de ella, pues les cuento el cuento y nos tomamos una copa de vino, nos invitan a una tabla de quesos. Entonces ese tema también se presta mucho para el tema de la celebración si uno está viajando de esa forma. Vemos un barcito pequeño de cervezas en Bélgica, cómo no probar las cervezas belgas de los monjes, y nos metemos a ese bar pequeñito, 50 metros cuadrados, pedimos la carta de bebidas y nos traen alrededor de unas 40 o 50 hojas de cervezas. Y nosotros decíamos, ¿pero dónde la tienen guardadas? Claro, debajo de eso había unas bodegas donde cada mesero iba y sacaba alrededor de unas 300 o 400 clases de cerveza diferentes que tenían allá. Y eso fue pues una delicia poder haber celebrado allí en Brujas con una cerveza. La crème brûlée en París, famosa también. Y otra historia ahí que fue Marce, que le cayó mal la crème brûlée con la champaña, pero eso es otro cuento. Entonces, ahí llegamos a Colombia, seguimos trabajando con el tema de mezclar el turismo con experiencia y nos ganamos el año pasado, en diciembre, el premio a la mejor empresa de turismo de experiencia de Colombia. No se trata solamente de crear un negocio, no se trata solamente de montar en bicicleta, sino de crear esas redes, esos lazos, de vivir esos sueños que habíamos empezado hacía ya 10 años y se fueron plasmando en este tipo de reconocimientos. Esta corona obviamente no la pudimos lucir. Nosotros este año no hemos hecho un solo tour en 7 meses. Empezamos muy bien enero, febrero. El último tour que lo hicimos fue en marzo 5 y luego de ahí pues nos tuvimos que quedar quietos por todo este tema de la pandemia.
Y luego nos llevó a una reflexión, y es la siguiente: estuvimos quietos, vivimos en una casa de campo, y estuvimos quietos 7 meses, como les digo, y empezamos a vivir de otra forma, empezamos a alimentarnos un poco más conscientes, empezamos a trabajar un tema más de sostenibilidad ambiental. Yo me puse en la tarea de decir, no voy a sacar las basuras sino una sola vez al mes. Y eso requiere que uno, primero, pues produzca menos basuras, porque lo primero no es ni siquiera reciclar, sino producir menos basuras. Segundo, tener un compostaje de alguna forma. Entonces, empezamos a evaluar diferentes tipos de compostaje y todo durante estos meses. Y tercero, vivir de una forma un poco más simple y ver que la felicidad está en otras cosas que la verdad son muy sencillas. Entonces, con toda la experiencia que hemos tenido de el turismo alrededor de Colombia y en Europa, montamos una empresa que se llama Corrientes Paralelas, y que es básicamente vivir una experiencia en la casa nuestra. Por ahora, seguro que la vamos a escalar en otras partes de Colombia, pero por ahora es vivir una experiencia en la casa nuestra, empezando el día con un café en calma, conscientes del café que nos estamos tomando, de cómo lo estamos preparando, de quiénes son los campesinos y las 90.000 familias en Antioquia que viven del café, y mirar todo ese tema alrededor del café. Luego ir a dar una caminada por una quebrada, hasta el nacimiento de la misma quebrada, una alimentación consciente, tratar de inculcar un poco de que la forma de que nos alimentemos depende de la sostenibilidad del país. Antioquia tiene un conflicto muy alto con la ganadería. El 70% del suelo en Antioquia está en conflicto con la ganadería. Ayer salió una noticia que van más de 5.000 hectáreas deforestadas de bosque nativo para sembrar palma. Entonces, ¿qué ingredientes nos estamos nosotros comiendo y cómo estamos nosotros alimentándolos que vaya a generar un impacto menos negativo en el ambiente? Entonces, todo esto lo pusimos en valor, todo esto lo pusimos juntos, creamos Corrientes Paralelas para que la gente, cuando estaba muy agobiada con la pandemia y que empezamos a salir ya en septiembre y en octubre, pues vivieran un día diferente alrededor de la naturaleza, una reconexión con la naturaleza y un baño de bosque, como llamamos nosotros. Entonces, ahí fue donde migramos a esto. Por último es, ¿cómo te sueñas tus vacaciones? Yo creo que es importante decir que no todo el mundo va a viajar en bicicleta, que si lo pueden hacer, tomen el riesgo de hacer lo que seguro les va a ir muy bien. Hay bicicletas asistidas ya también, que le vienen muy bien a las personas que de pronto no son tan expertas y que no tienen tan buen estado físico. Pero, ¿qué quieres hacer en las vacaciones? ¿Cuál es el lugar que más le conviene a tu grupo de familias, a tus hijos? ¿Qué está buscando como tu alma, tu corazón? ¿Hacia dónde te llama? ¿Qué quieres crecer en esas vacaciones? Entonces, de esa forma como te sueñas tus vacaciones, bien sea en bici o no sea en bici, pues siempre habrá algunas partes, algunas opciones de asesorías y de consultorías para hacer como un consultor de viajes y proponerte algo. Entonces, nosotros aquí estamos, Colombia Cycling, experiencia en bici netamente, tanto dentro del país como por fuera, como lo vimos. Ya tenemos alianzas con varias agencias y empresas especializadas que hacen recorridos culturales y en bici por fuera de Colombia, y nosotros aquí adentro. Entonces, si tu respuesta es yo quiero viajar en bicicleta, puede ser Colombia Cycling, y si no, si quiero viajar más conectado con el presente, conectado con lo que quiero en ese momento, con lo que le conviene más a nuestra familia, con lo que estamos buscando en ese momento, es un viaje más mindful y es un tema más de corrientes paralelas. Entonces, esto es lo que yo les quería venir a comentar acá. Les quiero dejar simplemente la inquietud de cada vez que tomamos la decisión de viajar, estamos creando una realidad en nosotros y una realidad en el ambiente que nos rodea, y creemos que esa realidad se puede volver en momentos y en sensaciones, que es lo que más vamos a recordar. Entonces,
les quería sembrar esa semillita de cómo viajar en bicicleta, y si no, pues ahí está Corrientes Paralelas para vivir un día de baño de bosque o un día en el mindfulness, que es todo el tema de bienestar y el estar presente. Muchas gracias por el tiempo. Tomás, yo creo que más de uno de los asistentes a esta charla se emocionó tanto como yo con ese video que nos presentaste y con escuchar tu disertación. Pero a mí en lo personal, te digo sinceramente que ese video me generó un amor impresionante por este país, por la gente de este país. Y aprovecho antes de pasar a la sección de preguntas, pues que lo hice en ese momento en el chat del grupo, y es pues como a felicitarte y a darte las gracias por lo bien que nos hacen quedar en este momento ustedes con este producto de Colombia Cycling, cómo están trayendo a extranjeros a ver lo bonito que tiene este país, que definitivamente son muchas cosas y que muchas veces por la mala fama que tenemos nos quedamos solamente con lo que no es tan grato. Así que comienzo entonces con esta sección de preguntas y comentarios, pues dándote las gracias por mostrar esa parte bonita que tiene este país. Hay muchos comentarios y hay inclusive, dice Andrés Izaza, qué grande, felicitaciones Tomás y Marcela. Pues yo también comenté que felicitaciones y gracias a Tomás, a Marcela y a Colombia Cycling por mostrar tantas cosas bellas que tiene nuestro país. A propósito, Santiago Trujillo dice que también está de acuerdo en que el país es hermoso, que él acumuló el plástico durante la cuarentena y apenas ayer llevé las botellas de amor. Hice compostaje, la sostenibilidad es fundamental. Qué bien, Santiago, también escuchar este tipo de iniciativas. La primera pregunta entonces, Tomás, ¿qué puede costar una experiencia como la que mostraste por Inglaterra, Bélgica, Alemania y Francia? Y en el caso tuyo, concretamente, ¿cuántos días estuviste disfrutando de esta experiencia? Esa pregunta nos la hace Juan Ramiro San Pedro, él es el presidente de Asia San Ignacio, así que te paso entonces esta pregunta. Gracias, Clara. Pues lo primero es el video. Sí, el video es emocionante. Antes de responder la pregunta, el video es emocionante. Lo hicimos estando en un tour. Entonces, pues mejor dicho, lo editamos estando en el tour. Entonces éramos tratando de buscar imágenes entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana para poder mandarle a la persona que nos estaba editando eso. Y eso fue la presentación de los premios de ProColombia. Y pues se presentaron alrededor de 300 empresas en varias categorías. Y de verdad que es lindo mostrarle a los extranjeros un país muy auténtico. Yo creo que el mensaje aquí es, ellos muchas veces valoran más las cosas que nosotros mismos, y creo que es momento de que nosotros empecemos a valorar esa cultura, esas tradiciones, y la forma de preservarlas puede ser un turismo responsable y un turismo sostenible. Entonces, ahí el llamado es simplemente veamos más allá de una mochila guayú, veamos más allá de una lámpara de tejidos, veamos más allá de eso y veamos más allá de un sombrero volteado y veamos qué representa eso para las comunidades. Entonces, gracias. ¿Qué puede costar? Ve, pues es súper, ¿cómo digo yo? O sea, el gap es demasiado grande. El primer viaje que yo hice con los españoles creo que me costó $400 2 meses. Obvio, o sea, éramos estudiantes, comíamos pan con atún y cocinábamos pastas en los fogoncitos que llevábamos en las bicicletas, acampábamos, casi siempre acampábamos en la naturaleza. O sea, allá es un poquito prohibido eso, pero la gente lo hace. Entonces simplemente uno más o menos sabía dónde se podía y dónde no podía un problema, y acampábamos casi siempre en la naturaleza, y por ahí una vez cada 5 o 6 días íbamos a un camping que son súper buenos,
que tienen unas facilidades tremendas, y era como la noche de lujo. Entonces, pues sí, ese valió 400 o 500 dólares un mes y medio, pero el que hice con Marce, que es el que pregunta esta persona, puede costar alrededor de unos 180 dólares diarios. Lo más caro es unas noches, por ejemplo, en casas de huéspedes o chambre d'hôte que llaman en Francia. Pues una noche allá puede valer 100 dólares y una comida buena puede valer alrededor de otros 80 dólares, pero uno no va a hacer eso todos los días. Entonces yo le calculo un presupuesto más o menos de 160, 180 dólares diarios. Y ya el tiempo que se quieran demorar, yo aconsejaría mínimo unos 15, 19 días más o menos. Muchas gracias, Tomás, por responder a estas preguntas. Clara, dale tú, dale. Clara, estás sin audio, espérate un momentito, por favor. Ahí te estoy enviando para que reactives. Dale. De que pasemos... Ya, Clara, ya. Sí, señora. Antes de que pasemos a la siguiente pregunta, a propósito de este tema, Tomás, ¿cuánto es el promedio diario de kilómetros que ustedes hacían en la experiencia? Estamos hablando más o menos de unos 50, 60 diarios. Yo siempre trato de tener 2 o 3 escenarios. Un escenario de 80, 100 kilómetros, otro escenario de 50, 60 y otro escenario de 20 o 30. Entonces, todo depende de lo que te vayas encontrando en el camino. El primer viaje que hice acá en Colombia con Marce hace unos 6, 7 años fue Medellín-Urabá, por ejemplo, y sabíamos que lo teníamos que hacer en 4 días, pero hubo un día que hicimos 50 kilómetros y nos quedamos en Mutatá, en el río, disfrutando del río, y otro día hicimos 120. Entonces, el promedio también es relativo, pero uno puede tener días descansados de 40, 50 kilómetros y otros días de 100 o 110 kilómetros, dependiendo también de la montaña que haya, pero más o menos es eso. O sea que tiene que tener uno muy buena pierna para poderse apuntar a una de estas experiencias. Pues, Carol. Pues sí, no, Marce no, pues Marce era la primera vez que montaba en bicicleta, la primera vez que salía, pues que no era un ciclismo urbano, porque yo también le enseñé mucho el tema de ciclismo urbano, pero era la primera vez que salía y lo hicimos. O sea, y cuando estuvimos en Europa hace 3 años recorrimos 1000 kilómetros en alrededor de un mes, alrededor de unos 20, 25 días. Entonces, hay que tener cierto nivel, pero es muy básico. Para los planes que Colombia Cycling hace para extranjeros en Colombia, ahí sí ya es más durito, porque nosotros hacemos, pues primero el terreno nuestro, las 3 cordilleras indudablemente son mucho más retadoras que cualquier otro terreno en Europa, y la gente y el foco de Colombia Cycling es ese. Entonces, nuestros tours para extranjeros en Colombia, los promedios están entre 80 kilómetros diarios. Esos sí son para personas que hagan aproximadamente 3, 4 mil kilómetros de bicicleta al año. Dios santo. Es un promedio bastante alto, pero bueno, Clara, vamos preparándonos entonces. Cuando reactiven el gimnasio del colegio, vamos haciendo ejercicio en el gimnasio para estar bien preparadas. Aquí hay un comentario de Gustavo Ateortúa antes de hacerte la próxima pregunta, y es: ¿qué tal organizar un grupo de experiencias de ignacianos acá en Antioquia? Creo que ha sido un tema que ha surgido en todo este tiempo con las charlas que hemos tenido sobre turismo en India, en Egipto y en todos los lugares que hemos recorrido, en Santiago de Compostela. Así que nos queda la inquietud, Clara, y creo que también a Tomás y a todas esas personas que nos han acompañado. Aquí está Andrés Lopera, a todas las personas que nos han acompañado en otras charlas de turismo, de crear ese grupo de experiencias de turismo y de turismo consciente aquí con los ignacianos. Ahora sí, la pregunta, Tomás, es: ¿la experiencia de Corrientes Paralelas es en cuál municipio de aquí de Antioquia, o en dónde es? En el Retiro Antioquia. Es como al frente de la represa La Fe. Vemos la represa La Fe desde la parte de arriba. Es ahí. Es muy chévere. Dale, Clara, tienes la palabra.
Bueno, ¿cómo se dieron cuenta de la importancia de la identidad y la territorialidad? Esto nos lo comenta Juan Marín. Pues yo creo que entre más nos alejemos de la cultura y de nuestras raíces, más nos alejamos de un turismo que va a ser un turismo sostenible y un turismo que realmente va a apreciar eso y que va a estar dispuesto a dar recursos a eso. Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta? Pues yo creo que la experiencia mía en Europa hace un poco referencia a eso. Pues uno en Europa, cuando decirte que es más caro una Coca-Cola que un vino, por ejemplo, y es porque ellos pues simplemente ponen en valor sus tradiciones, su cultura y sus productos. Entonces, cuando ellos vienen a Colombia, yo me acuerdo mucho, hace varios años, que uno llegaba a un extranjero y uno decía, uy, no, llévelo al tesoro. Y uno, llévelo al tesoro, o sea, ¿cómo así? O sea, llévelo más bien a la Comuna 1, muéstrele cómo vive la gente, llévelo a un parque natural, llévelo a un pueblo patrimonio de Colombia, llévelo a comer una cosa típica, bien presentada. Entonces, entre más nos alejamos de esa cultura y de esas raíces, más nos alejamos de un turismo que va a estar más preocupado por el tema de sostenibilidad ambiental, de respetar la cultura. Entonces, ahí nos fuimos dando cuenta y, por ejemplo, nosotros en nuestros tours nunca damos un gel extranjero. Damos bocadillos, damos granolas, damos tortas de arroz hecha por nosotros, damos papa hervida, damos murrapos, o sea, eso es. Y no es el gel extranjero o la granola extranjera o las gomitas extranjeras que tienen electrolitos, yo no sé qué, no, eso no es realmente lo que nos identifica es un guandolo, un murrapo y un bocadillo. Y eso es ponerlo en valor, ser conscientes y ser orgullosos de eso, y la gente lo valora mucho. Muchas gracias, Tomás. Clara, si me permites, hago la próxima pregunta, que es de Rogelio Eduardo Vélez, y él nos pregunta qué tipo de hoteles usaste en el tour por Europa. Vale. A mí me gusta, así como en Colombia, usamos hoteles de muy alta calidad, pero muy típicos. O sea, yo no me quedaría en un Marriott en Colombia o en un Intercontinental en Colombia, yo me quedaría en una casa de huéspedes en El Retiro o en Barichara o en Santa Fe de Antioquia, que tenga 10, 12 habitaciones, que sea una estructura arquitectónica típica. Eso mismo buscamos nosotros en Europa. Entonces en Europa nos quedamos muchas veces en lo que ellos llaman, en Francia se llama chambre d'hôte, que es como la casa de huéspedes. En inglés muchas veces la ponen así tal cual, guest house. Y es, o el bed and breakfast también. El bed and breakfast en las casas grandes en Europa, en las zonas más apartadas pues, de las áreas urbanas grandes, hay bed and breakfast de casas de personas que simplemente ya pues, tenían 6 o 7 habitaciones, alquilan 3 o 4 y uno se queda con ellos compartiendo allá. Como les decía, son noches, uno no es que vaya a ser un hostal de 20 o 30 euros, no, son noches de 90, 100 euros la noche, pero es una experiencia mucho más típica que lo que puede uno encontrar allí, y sobre todo pues te van a dar siempre el desayuno, que casi siempre está incluido. El desayuno va a ser un desayuno mucho más típico de la región. Entonces ese fue el tipo de hoteles que utilizamos allá. Sin embargo, pues si uno va a hacer un mes de eso, pues solamente en hoteles, pues imagínate lo que te vas a gastar ahí, o sea, entonces también hacíamos en campings de súper alto nivel, donde cada uno tiene pues su terreno para poner la carpa, tiene unas facilidades tremendas, unas alocaciones tremendas. Entonces también hacíamos unas noches en camping cada 4 o 5 días. Tomás, aquí hay un comentario de Andrés Lopera que no quiero dejar pasar. Dice: felicitaciones a Tomás y Marcela. Para mí han sido un referente.
Andrés nos acompañó en una charla hace ya aproximadamente un mes sobre la experiencia del Camino de Santiago y también fue muy emocionante conocer cuál fue su experiencia, porque yo estoy convencida que este tipo de temas que tienen que ver con la experiencia de vida, con el proyecto de vida de cada uno, independiente si hace parte de su desarrollo profesional, pues tocan más las fibras. Entonces también aprovechar para saludar a Andrés. Juan Ramiro San Pedro quiere saber, para hacer un viaje de esos se requiere ser un buen ciclista. Los recorridos diarios pueden ser de ¿cuántos kilómetros? Esto pues vuelves a comentarlo. Lo esperan a uno si se queda rezagado en una medio subidita, dice él. Y también yo, antes de que nos respondas, te quería preguntar, cuando ustedes traen los extranjeros a hacer la experiencia en Colombia, ¿las bicicletas las proveen ustedes o ellos traen directamente sus bicicletas? Esas dos preguntas te dejo. Vuelvo y repito, no tienen que ser buenos ciclistas. Marce pues, es el vivo ejemplo de ello. Entonces, en un viaje en bicicleta en Europa, uno no tiene que ser buen ciclista. En un viaje en Colombia, yo creo que sí, porque en Colombia lo único plano, pues, digamos que lo que no está en las cordilleras. Y uno, o es muy caliente, o dos, pues no hay tanta infraestructura en carreteras. Entonces yo creo que en Colombia uno sí tiene que ser un buen ciclista para hacer esto, no tiene que ser un ciclista pues como yo que vivo de esto y que monto CAI todos los días, pero un ciclista como hablábamos más o menos de unos 3.000 kilómetros al año. En Europa no, en Europa es muy diferente. En Europa hay muchas partes que son planas, que son alrededor de los ríos, que son alrededor de los canales, donde la elevación ganada, que es como la diferencia de altura de cada una de las subiditas o lomas que uno hace, es muy poca. Entonces uno hacer 50 o 80 kilómetros en Europa es como si sería como hacer 20 aquí en Colombia. O sea, se puede compensar mucho. Por eso hay regiones en Europa donde hay 2 millones de personas que van a hacer esos recorridos y que ellos realmente no montan en bicicleta, sino que es una forma solamente de transportarse. Los bicicletas. Nosotros cuando fuimos a Europa, y yo las veces que he ido a Europa he llevado mi bicicleta, pero Andrés pues también sabe que, por ejemplo, para el Camino de Santiago, a uno o le alquilan la bicicleta o uno la puede llevar, también es posible. La gente que viene aquí, alrededor del 60% de esas personas traen su bicicleta. Nosotros tenemos unas bicicletas para alquilar, son bicicletas de gama media alta y que las alquilamos a los extranjeros en asocio con otra empresa que las hace acá. Entonces, sí, tenemos disponibilidad de bicicletas cuando los extranjeros vienen, que por ejemplo vienen porque su foco principal no es solamente el tema de hacer el viaje en bicicleta, sino que tienen después una conferencia en Perú o en Brasil o en Panamá, o luego van a hacer 8 o 10 días en el Amazonas o en el Pacífico. Entonces pues nos van a encartar con una bicicleta un mes y medio dando vueltas por varios países, entonces no la traen. Pero cuando su foco principal es el viaje en bici, todo el mundo la trae. Entonces es más o menos un 60% y nosotros tenemos bicicletas para las otras personas que no la quieren traer. Muchísimas gracias por solucionarnos pues como esas preguntas, y también porque hay mucha inquietud y hay muchos comentarios sobre este tema de los asistentes. Creo que tenemos un público muy cautivo para unos futuros viajes cuando todo esto ya haya cesado. Sara, si me permites, hago la próxima pregunta, que claro, es de Juan Marí. ¿Por qué empezaron a invitar a los mismos colombianos a las aventuras que realizan? Porque es también importante mostrarle el país a los propios colombianos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, mira, empezó, yo obviamente, el Alto de Letras, les voy a poner ese ejemplo, el Alto de Letras es la subida más larga que tiene Colombia y la segunda subida más larga en el mundo que se puede hacer en bicicleta de ruta, que tiene carreteras. Es la subida más larga del mundo cuando uno pasa la montaña, es decir, hay una subida muy larga en Hawái, pero uno sube y se devuelve, no es un pase de montaña. Letras, que está entre el Valle del Magdalena
Honda Mariquita, que conecta con todo el eje cafetero y toda esa región cafetera, la cordillera central, Manizales. Esa subida tiene 80 kilómetros. Esa subida, pues, a ver, ¿cómo lo explico? Esa subida es muy retadora y uno al hacerla pasa por diferentes climas, pasa por diferentes pueblos, pero tiene que ir uno más allá de esa subida, pues, y es cómo junta toda la parte de ciclismo con la parte de cultura dentro de la misma subida. Entonces, ahí yo creo que los colombianos simplemente van y hacen esa subida. Entonces yo ya había ido muchas veces a hacer la subida con un grupo de amigos colombianos. Entonces yo les dije una vez, venga, yo organizo el viaje como yo lo organizo para los extranjeros. Entonces lo hice como lo realizo para extranjeros, con los hoteles, con las experiencias, parando donde yo creo que hay un valor agregado para parar, y ellos dijeron, nunca antes habíamos hecho letras así. Entonces creo que fue muy valioso haber invitado a los colombianos y que ellos mismos se den cuenta. Lo mismo nos pasa con la gente que viene, y es que ellos después de una semana muchas veces conocen más que lo que conocen los mismos colombianos. O sea, yo no sé cuántos de nosotros hemos hecho el tour del graffiti en Medellín, cuántos hemos andado por Parque Arví, cuántos hemos visitado los 3 o 4 pueblos patrimonio que tiene Antioquia. Muchas veces no lo hacemos. Entonces, creamos un producto que se llama Sillas Vacías, y es que cuando viene un grupo de extranjeros de 3 o 4 personas y hay dos o tres puestos más disponibles, pues lo ofrecemos a colombianos con un descuento para que valoren y conozcan un poco más de Colombia. Entonces ahí fue donde empezó. Creo que es muy valioso que realmente nosotros pongamos en valor y conozcamos nuestra cultura y nuestros productos, y muchas veces nosotros como ciclistas no lo hacemos, y como colombianos, o sea, simplemente vamos a chulear como el lugar que fuimos, pero nada más. O sea, yo he tenido amigos míos que han ido a Honda infinidad de veces y nunca han ido a la plaza de mercado de Honda, y no conocen la historia de la plaza de mercado de Honda, y no se han tomado un jugo o unas frutas allá en la plaza de mercado de Honda, y yo creo que eso es muy valioso. Entonces, por eso empezamos a incluirlo a los colombianos en esas experiencias. Se nota, creo que, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en conocer otros lugares que representan más nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Aquí tengo una pregunta de Santiago Trujillo. Él también es un viajero, ha sacado hace poco un libro, él es de 94. Santi. Sí, saludos, Santi. Pregunta si las salidas de cuántas personas ocasionalmente son, y cómo es la logística con las bicicletas. ¿Las llevas todo el tiempo contigo o se dejan en un lugar guardadas? ¿Cómo es la logística con esas bicicletas? Santi ha hecho varias preguntas ahí, voy a tratar de responder todas esas. Bueno, primero, pues Santi también es un viajero, y mira, la logística con las bicicletas, nosotros tenemos nuestra propia logística en temas de tráiler. O sea, nosotros tenemos, pues, en nuestra logística propia de la empresa, podemos mover alrededor de unas 17 bicicletas con equipajes. Y la parte de las busetas, eso es algo muy lindo, y es que nosotros tratamos de mover mucho la economía local. Entonces, si nosotros vamos a ir un viaje por Colombia en bicicleta, pero hay algunas partes que lo hacemos en carro o en van. ¿Por qué? Porque yo no me imagino saliendo en bicicleta por toda la avenida Oriental, por ejemplo. Qué pereza, o sea, o por toda la autopista, por toda la regional 1 en bicicleta. Qué pereza, qué estrés de carros, qué estrés el tráfico. Entonces hacemos como transbordos. Entonces nosotros tenemos cómo llevar las bicicletas y el equipaje, y las busetas las vamos contratando en cada una de las ciudades, y así movemos la economía local de esa ciudad. Y lo mismo hacemos con los acompañamientos, lo mismo hacemos con la comida, con los chefs, con los masajistas. Con todo eso hemos creado esas redes alrededor de Colombia.
Entonces, sí nos movemos con las bicicletas, tenemos logística para llevarlos, es una logística tremenda, o sea, yo no sé si han visto ahora el Tour de Francia, el Giro de Italia, la vuelta que empezó antier, o sea, la logística de bicicleta es una vaina tremenda, o sea, cada uno tiene que llevar su bicicleta, cascos, 2 zapatillas, ruedas de repuesto, o sea, es una vaina que realmente cuando uno ve que están corriendo 8 corredores, detrás de esos 8 corredores hay alrededor de unas 20 personas detrás de ellos. Entonces es un tema muy fuerte en logística y ya sabemos manejarlo. Otra pregunta que nos hacía Santi es bueno, ¿qué pasó con el premio del ministerio y cuál ha sido el apoyo? Lo primero fue que nos dieron la entrada a la Feria Internacional de Turismo más grande que hay en el mundo y se llama FITUR y pasa en Madrid. Estuvimos a principios de este año, casi que nos coge el coronavirus allá porque ya veíamos gente con mascarillas, mucho asiático con mascarillas, eso fue a finales de enero. Entonces, pues imagínense, nos dieron pues un viaje allá a FITUR. Háganse de cuenta que esa feria es más o menos 5 veces Plaza Mayor toda completa. El Palacio de Exposiciones más Plaza Mayor, o sea, todos esos pabellones de Plaza Mayor y el Palacio de Exposiciones 5 veces. Eso es la feria. Entonces es una feria grandísima donde están todos los países y muestran los atractivos turísticos. Eso fue lo primero. Segundo, muchas ruedas de negocios, muchas inscripciones a sí, talleres, conferencias virtuales, en fin. Realmente no dan dinero, no dan dinero en especie. Hay que decirlo, yo creo que ProColombia todavía le falta un poco más como imagen de país en ciertas cosas. Hemos estado proponiéndole que hagan un fam trip, que es un viaje de familiarización para invitar a personas de otros países, a periodistas, vamos a ver si se hace, y hacer campañas en otros países. Entonces, los premios han sido básicamente el viaje, algo en medios y presencia en ruedas de negocios y en conferencias virtuales, en fin. Eso ha sido por ahora. ¿Qué otra cosa me quedó ahí de Santi, Carol? Si quieres, vamos leyendo las preguntas en orden de llegada y ahí vamos evacuando las que falten de Santi y de los demás invitados. Clara, dale. Antes de que dejemos pasar esto, quisiéramos pedirte, Tomás, que si al finalizar, antes de despedirnos, nos puedes volver a compartir el video que aquí nos hacen la recomendación, o sea que no fui yo solamente la que me emocioné viendo el video, porque aquí nos pueden pedir, aquí nos piden que si lo repetimos. Bueno, nos dicen que si hay que llevar bicicleta, ya nos comentaste pues cómo ha sido la experiencia cuando traen ustedes los extranjeros, cuando van a Europa a recorrerla. ¿Qué tal explorar la posibilidad de que en algunas ciudades pudieran recibirnos familias ignacianas o colegios de los jesuitas para buscar ahorros, tratándose pues de una experiencia local? Eso sería genialísimo. Sí, pues sí realmente si es en Colombia, yo creo que pues un buen hotel tampoco es que, bueno, vale, pero tampoco es pues tan extremadamente caro pues como un buen hotel en Europa. Un buen hotel en Europa pues te vale 1.000.000 de pesos y aquí puede valer 200.000 pesos, ¿cierto? O 300.000 o 400 máximo si es acomodación doble. Entonces, yo creo que más que ahorrar costos, y yo buscaría más una experiencia auténtica. O sea, si me van a recibir, por ejemplo, me parecería súper bacano que yo me acuerdo que yo lo hacía. O sea, nosotros cuando estábamos en el colegio visitamos a Manizales y yo me quedé en la casa de una familia y viví lo que viví esa familia en Manizales. En ese momento Manizales, salíamos a Manizales, a la avenida principal, a echar dedo para ir al colegio. O sea, Manizales era un pueblo en ese momento. Entonces, como vivir esa experiencia me pareció muy lindo. O, por ejemplo, si los jesuitas tienen, no sé, un convento en una montaña súper apartada, donde podamos hacer incluso actividades de meditación, de yoga, y donde podamos quedarnos allá, sería súper lindo. Pero más que ahorrar costos, yo buscaría más una experiencia auténtica. Entonces, esa parte ahí me parecería muy linda. O sea,
uno imagínate un viaje por Colombia y, no sé, acuérdense de lo que era balcones ahí donde hacíamos los retiros. O, sí, o sea, imagínense San uno Cristóbal. en San Cristóbal, entonces uno llegar allá y poder contar con las instalaciones para quedarse y hacer algunas reflexiones, algunas meditaciones, algún tema de yoga, pero hacer eso mismo, imagínate en Ipiales, imagínate en Nariño, imagínate en otras partes, sería muy lindo, muy chévere esa idea. Tomás, perdón, los jesuitas, la compañía tiene una casa, como así como lo estás comentando, en Bucaramanga. Creo que es en Florida Blanca, una casa de convivencias, pero también sirve de hospedaje para personas que quieren tomar la casa porque tiene habitaciones, tiene servicio de comedor y todo, y sé que está muy bien ubicada. Es una casa de la Compañía de Jesús. Qué chévere, por ejemplo, una red de esos sería tremendo, sí. Bueno, no, Fernando Restrepo te dice, felicitaciones ignacianos, haciendo patria, haciendo cosas diferentes que enriquecen la vida. Totalmente de acuerdo. ¿Qué vale la experiencia de un día en el retiro y de qué consta? Bueno, esa es con corrientes paralelas, incluso con corrientes Exacto. paralelas. Pues imagínate que ahora durante todo este encierro y la pandemia, abrieron una convocatoria pro Colombia con una empresa extranjera española para hacer un tema de turismo mindful. Mindful significa estar presente y ver el trasfondo de las actividades que uno hace, más allá de simplemente ir y recorrer y tomarse una foto. Entonces, abrieron una convocatoria, solamente 35 empresas pasaron, nosotros pasamos, estuvimos allí con todo el tema de corrientes paralelas, presentaron 35 proyectos, cada una de la empresa tenía que, después de 15 días, tenía que presentar un proyecto, y después de esos 15 días, tres proyectos ganaron y uno tuvo mención especial para estar en la página web de Mindful Travel Destination de Colombia y Europa. Nosotros fuimos ese proyecto de mención especial. Entonces, ese tema es, pues, o sea, ¿qué es corrientes paralelas? Es vivir una experiencia muy estando en el presente, o sea, empezamos con un café, luego con como un snack muy saludable, luego hacemos una caminata a un baño de bosque, al nacimiento de una quebrada, luego tenemos un almuerzo vegetariano muy con el tema sostenible, luego hacemos una planta, pues plantamos árboles o plantas básicamente suculentas, y luego terminamos como ofreciendo nuestros sueños o nuestros deseos a un árbol que es casi centenario, que está aquí en el terreno donde nosotros vivimos. Entonces, eso es como la experiencia. Y ahí están en redes, corrientes paralelas, ahí están todas las fotos y todo. ¿Cuánto vale? Es un aporte voluntario. Y si quieren incluso traer almuerzo, hacemos picnic y ya, o sea, no vale nada, mejor dicho. Hay un aporte sugerido, obviamente, 45.000 pesos, pero lo hicimos más como por compartir nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza y nuestra forma de vivir en lo simple y vivir más felices. O sea, eso es eso fue como el foco y el objetivo de haber hecho esa experiencia de corrientes paralelas. Muchísimas gracias, Tomás. Aquí hay una pregunta que pues es bueno hacerla para estar como con toda la perspectiva del asunto, y es si has tenido de pronto algún problema de seguridad en estos viajes. Es una pregunta de Rogelio Vélez, si de pronto no la puedes contestar, y ya después de eso pasamos al video para motivarnos más con toda la experiencia. Vale. No, yo creo que nunca hemos tenido una experiencia maluca. Obvio, sí, o sea, no sé, alguna vez estuvimos en un pueblo y pasó una persona y nos arrebató uno de los computadorcitos que teníamos en la mesa, pues de los microcomputadores que uno utiliza para la bicicleta. Pero nada, pues salimos detrás de él y era como una persona como un loquito. Yo incluso le dije a la policía que lo regañara, pero que no lo fuera pues a decir nada más, ¿cierto?
porque uno se da cuenta pues que lo había hecho como impulso. No, no hemos tenido ningún problema. Obviamente vamos por partes como más seguras, aunque yo me he metido a todos lados, o sea, yo he hecho las vueltas, nada, San Carlos, Granada, todo, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña, Ituango. O sea, yo en bicicleta me he movido por todas partes en Colombia, no por todas partes tampoco, pues no he ido ni al Amazonas ni a los llanos, pero ha estado muy seguro. Yo creo que la percepción de seguridad ha cambiado mucho y creo que el proceso de paz fue un acierto tremendo de Colombia. Esa gente, si bien Colombia ha tenido 13 procesos de paz, ha tenido miles de problemas durante muchísimos años y sabemos que el proceso de paz simplemente es el comienzo de una construcción de un país y que yo siempre digo, el proceso de paz es, vamos subiendo palmas y el proceso de paz es llegar al Inter. O sea, estamos muy lejos de coronar, pero vamos ahí y vamos a la delantera. Entonces hay que seguirle apostando a ese tema y esa percepción de que la gente pues, de que la gente diga, hay un proceso de paz en Colombia, se firmó un proceso de paz, ya podemos ir. Eso catapultó impresionante el turismo y el desarrollo alrededor de pueblos y de zonas más apartadas que realmente necesitan esos recursos para poder desarrollarse y vivir. Entonces, yo creo que vamos por buen camino, creo que Colombia ha hecho unos grandes esfuerzos para cambiar su imagen y por ahora no hemos tenido ningún problema. Creo que ellos se sienten incluso mucho más seguros acá que en otras partes del mundo. Tomás, mientras vas buscando el video, una pregunta de tipo personal. ¿Cuántas bicicletas hay en tu casa? No, poquitas. Yo digo siempre que uno tiene que tener bicicletas para cada una de las cosas que va a hacer. Yo tengo una bicicleta urbana para moverme por Medellín. Yo creo que eso es un tema ahí que yo les quiero dejar como una semillita. Yo era ciclista deportivo y hacía 300 kilómetros el fin de semana. Y luego cogía el carro, metía el lunes, cogía el carro, metía la bicicleta al carro y andaba 1,5 kilómetros para llevarla al taller. O sea, y como que no se me ocurría por qué no podía andar en bicicleta en Medellín. Entonces hace unos 10 años empecé a andar en bicicleta en Medellín. Tengo una bicicleta urbana que tiene unas características diferentes. Tengo una bicicleta de montaña, tengo una bicicleta de pista para el velódromo, tengo una bicicleta de ruta de acero, como hecha a la medida, hecha aquí en Colombia, por artesanos colombianos, mano de obra colombiana, súper linda. Y tengo una bicicleta de carbono más liviana para correr. Entonces, no sé, tendré 5 o 6 bicicletas, pero cada una cumple una función diferente. Y aparte están las de Marcela, o Marcela también usa esas, o ella tiene sus propias bicicletas. Marce tiene una sola bicicleta, que es una bicicleta que uno podría llamarla como una híbrida o una all-road, y es una bicicleta que tiene, que se maneja muy bien, tanto en la ciudad como en carreteras, si uno quiere ir más o menos descansado y despacio. Entonces es una bicicleta híbrida que la llamamos, entonces ella solamente tiene una, y esa es la que utilizamos para pasear o para la parte urbana. O sea que en tu casa hay 6 bicicletas, ya las conté. Tomás, ya no tenemos acá pues más preguntas, hay varios comentarios de felicitaciones. Realmente yo también me uno a quienes expresan que sos un orgullo ignaciano totalmente. Lo que estás haciendo es construir país y aportarle a la imagen de este país. Santiago Trujillo dice que él tiene una para todo, Láramo. Ah, sí, una Láramo muy clásica, muy clásica. Bueno, entonces... Gustavo estuvo con nosotros acompañándonos en el primer evento que se hizo en Colombia, bueno, digamos que es el segundo, pero el primer evento planeado en Colombia de cicloturismo, por allá en el 2014, nos estuvo acompañando en el Eje Cafetero en un evento que nosotros realizamos junto con George Hincapié, que es un ciclista estadounidense que corrió 17 veces el Tour de Francia, tiene el récord, pero él es de acá, es Hincapié, de acá de Tarso, de Támesis,
su familia todavía vive acá, tienen una empresa que tiene las confecciones acá en Antioquia, en Colombia, en Medellín. Entonces allá nos acompañó Gustavo, entonces lo quería saludar. Les voy a poner pues, el videito para que se animen, es súper lindo. Yo cada vez que lo veo me da mucha alegría haber logrado eso y creo que le estamos cambiando la cara a Colombia y mostrando una cara linda. Totalmente de acuerdo. Tenemos problemas, obviamente hay muchas cosas por solucionar, pero creo que si ponemos los intereses generales por encima de los particulares, creo que como sociedad vamos a crecer y a salir adelante. Compartimos nuestro país con el mundo, con estándares de clase mundial y con redes de emprendedores, campesinos y artesanos que nos ayudan a ofrecer una experiencia auténtica. We are not a service provider. We foster lifelong relationships because every cyclist becomes a friend and an ambassador of Colombia. Gracias a Colombia Cycling por traer a todos estos extranjeros a nuestro país y mostrarlo. ¡Lo hizo! Talking about history, cultural and heritage is talking about cycling in Colombia. Un deporte que nos llena de orgullo y que gracias a nuestros ciclistas hoy Colombia se convierte en referente mundial. I invite you to try to Colombia. Lo mejor, Colombia Cycling. And the thing that was most surprising to me is that cycling, of course, is amazing, but is all the other things we got to do besides cycling, which is just a whole immersion in the culture. And I've loved it, and I don't want to really leave. Destinations like Spain's Mallorca receive over 150,000 cyclists per year, which translates to an average of $1,500 per week per person left in the local economy. There are small towns in France and Italy where during 4 months they live off this sort of environmentally friendly and culturally respectful tourism. Hace 10 años creamos esta nueva forma de visitar a Colombia y hemos inspirado la creación de un clúster que tiene un potencial inmenso en el sector del turismo. Entra Marce hace casi unos 5 años a decir que no es solo bici, sino más que bici. Él dice que él es las piernas y yo soy el corazón. Colombia Cycling es una empresa que hace turismo en bicicleta para extranjeros. Hemos tenido hasta ahora 300 ciclistas, 21 nacionalidades, subido letras el año pasado 15 veces, recorridos en Boyacá, Eje Cafetero, Antioquia, letras. We are proud to say that 100 of our clients express having had the best cycling vacation of their lives, with none other than ourselves. We are changing the Colombia's image on the world stage. ¿Listos? Es totalmente espectacular, claro, ¿no te parece? Total. Por aquí Gustavo Teoduá se emociona y pone palmaditas de emoción. Y yo también me emocioné nuevamente, ¿y sabes por qué, Tomás? Porque dije yo, esta sí fue una muy acertada invitación, pues qué bueno que la pudimos llevar a cabo. Me acuerdo que te hice la invitación porque no sé por qué me acordé de la experiencia que tenías porque en tus redes sociales vi la experiencia en el retiro. Y ahí fue cuando me hablaste y me dijiste, pero yo tengo otro producto con el cual nos ganamos un premio. Y veo que fue genialísimo haberte tenido esta tarde aquí, haber conocido tu experiencia, el producto. El video decía, estamos cambiando la imagen de Colombia. Decía, me imagino que es la voz de Marcela.
Y eso es lo que más me emociona. Realmente, felicitaciones, nuestros sinceros agradecimientos porque están construyendo patria a través de estas experiencias. De verdad que impresionante. Andrés Loperas dice, 1000 gracias por este espacio. Refuerzo el mensaje de Tomás del recorrido urbano. Ahora se puede hacer turismo en Medellín por ciclorruta. Muy recomendado. Tomás, infinitos agradecimientos. Nos has hecho entusiasmarnos con nuestros territorios, con nuestro país, con el turismo visto de otros ojos. No es solamente la foto que voy y me tomo para que vean que estuve en la Torre Eiffel o que estuve en las cataratas, sino realmente también conocer más de las culturas en las que estamos. Así que darte unos infinitos agradecimientos y desearles a ustedes todos los éxitos con estos proyectos, decirles que desde Asia San Ignacio quisiéramos trabajar muchas cosas con ustedes. Sabes, yo te había invitado a participar en el directorio de empresas ignacianas, que sea pues esto una relación más consolidada, porque estoy segura que este tema emocionará muchísimo a los ignacianos. Es por eso también que los invito a que quienes quieran tener las memorias de esta charla nos dejen sus correos electrónicos, nos los indiquen en el cuadro de diálogo y se las estaremos haciendo llegar mañana. Mientras nos despedimos, los invito a nuestra charla del próximo lunes, lunes 26 de octubre. Vamos a tener las relaciones laborales en época de COVID, cómo manejar los contratos laborales. Este ha sido un tema que también cobra mucha vigencia en este momento cuando hemos visto cómo las empresas han tenido que evaluar mucho los contratos laborales. Vamos a tener este encuentro con una abogada especialista en derecho de seguros, que es Melissa Quintero. Entonces los esperamos e invitamos el próximo lunes a las 4:30 de la tarde. Recibirán la invitación por correo electrónico o a través de nuestras redes sociales y les recordamos que deben inscribirse previamente para velar por la seguridad de todos ustedes. Bueno, no es más por esta tarde. Nuevamente, Tomás, pues decirte que ha sido un encuentro genial, que lo hemos disfrutado mucho y que quisiéramos, por lo menos en particular, estar en tu experiencia. Vamos a ver cuándo podemos estar en el retiro. Olvidé el nombre. Corrientes Paralelas. Corrientes Paralelas. Sí, vale, perfecto. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias. Feliz noche, Tomás, para ti, para Marcela también un abrazo muy especial y mucho